Hola amigos, espero que estén muy bien. Olga y Autoshuk, Eduardo Cárdenas desde el Merito Aguascalientes. Y bueno, pues sean bienvenidos a un nuevo video. ¡Aguascalientes! ¡Viva! Amigos, pues primera vez que la Polaca va a vivir un festival, un congreso de charrería, ¿no? Que la verdad los dos no sabemos mucho de esto. Eso venimos a descubrir hoy, a conocer y bueno, a revivir estos lugares de la isla San Marcos, que aquí estamos llegando a las instalaciones de lo que son la Feria de San Marcos, de lo que es el Festival de Calaveras, pero ahora tiene un nuevo evento que se llama el Congreso Nacional Charro, ¿no? Sí, para mí es primera vez que tengo contacto con este deporte. De verdad que no tengo ni idea qué es. Lo que sé que tienen como trajes especiales y caballos. Es lo único que sé que es deporte mexicano. Entonces vamos a ver. Yo me preparé. No tengo ropa, obviamente, de pero al menos mi sombrerito. Sombrerito, sí, ¿verdad? Sí, al menos eso, sí. Y botitas. Entonces, es lo único que tenía, pero ya me vine bien preparada. Miren, les decía que estas son las instalaciones, la casa del Festival de Calaveras. Aquí está la Catrina, que en este año no se hizo aquí el Festival de Calaveras, lo extrañamos aquí, pero me imagino que porque se venía este congreso charro, se utilizaron las instalaciones. Pues vamos a ver de qué se trata esto. Amigos, todavía no termina esta temporada de Día de Muertos y ya tenemos un siguiente evento. De verdad, nosotros todavía no quitamos nuestra decoración de Día de Muertos y ya hay otro evento. Esto empezó la semana pasada, el 5 de noviembre, y va a ser hasta el 21 de noviembre, este congreso charro aquí. Y de verdad son muchos eventos, se ve que Aguascalientes ya quería muchos eventos. Después de este vienen la temporada navideña, que también aquí en esta misma isla se hace algo que se llama la Villa Navideña, también muy bonito. Entonces bueno, hoy vamos a disfrutar esto que ya lleva una semana, le falta otra semanita para que todavía se vengan para acá. Estamos viendo aquí a la entrada los carros alegóricos que no pudimos ver porque había mucha gente. Sí, ya no llegamos, pero... En el Festival de Calaveras se veían unos carros súper lindos que aquí estamos pasando por ellos. Aguascalientes está inundado ahorita de las personas que les gusta la fiesta de la charrería, este deporte que yo no sabía que es considerado patrimonio de la humanidad. Es un deporte meramente mexicano y que aunque seamos mexicanos, muchos de nosotros no sabemos sobre este deporte, pero hoy venimos a aprender un poquito de la charrería. Amigos, y vean que nos encontramos por aquí, ya algo tradicional en Aguascalientes, bueno, en el municipio de Calvillo, es algo que se llaman las tradicionales bombas de Calvillo, que se les recomiendo que vayan y vamos a ver qué es eso. Hola amigo, cuéntanos qué es una bomba de Calvillo. Es una bebida que lleva granadina, vino tinto, azteca de oro, oso negro, bacardí, presidente y jugo de lima. Todo eso en una sola bebida. ¿Y cuánto cuestan ahorita aquí en A 80. 80. ¿Y allá en Calvillo? 70. 70. Pues no es tanta la diferencia, no. ¿Verdad? ¿Cómo cuántas aguanta la gente más o menos? Pues depende. ¿Tú cuántas avientas? No, hay unas 3 nomás. ¿Unas 3? Ah, y esto es lo que vendes ahorita. Es que ya están preparadas aquí, ya nomás para echarle hielo y square. ¿Esta es la degustación de eso? ¿Podemos probar? Sí. Sí voy a poder caminar y manejar, ¿sí, verdad? Sí, con una no pasa nada. Bueno amigos, pues aquí miren, apenas llegando y ya encontramos las tradicionales bombas de Calvillo para que las vayan a conocer allá en Calvillo. Parece como si no pasara nada, ¿verdad? Sí. Pero ya me imagino que hace buen efecto. Nada, con eso no pasa nada. Con una casi no. Ah, pues excelente. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Oscar. Oscar, pues muchas gracias y bueno, pues aquí lo van a encontrar. Si ya no están aquí, pues en Calvillo, ¿verdad? Sí, sí. Amigos, apenas vamos entrando y ya entramos a lo delicioso que es la comida. Vemos un negocio que se llama Carne Asada. Vendemos cortes, amigo. Cortes. Tenemos cirlón, arrachera, chuleta. Ahorita estos son unos conejitos que nos trajeron para hacer. Estos son conejitos. Ajá. ¿Cómo ves? Oye, si no los encuentran aquí en el Congreso, ya no los encuentran, ¿dónde están? Estamos en Antiguo Camino a San Ignacio, Colinas del Río. En Colinas del Río. Ajá, ahí estamos. Sábado y domingo estamos ahí.
¿Y cómo nos ha ido acá en el Congreso? Pues está bien, ¿Sí, está bien? ahí vamos trabajando esto, ¿cómo ves? Que bien, no, pues mucho éxito y que terminen todo. Muchas gracias. Gracias. Amigos, y para el momento de la comedera, bueno, vamos llegando y ya queremos comer y vamos a visitar este lugar que se llama El Cevichazo. No es la primera vez que venimos, pero sí la primera vez que venimos aquí en las instalaciones de la isla de San Marcos. Vimos el cevichazo, es de un amigo que se llama Santi. Y bueno, pues traíamos antojo como de camarones. Vamos a comer aquí y vamos a seguir mostrando todo lo que hay alrededor. Porque según la gente dicen, se vinieron muy temprano, esto empieza más tarde y parece, así como lo estamos viendo, parece que sí empieza más tarde. Pues vamos a comer, buen provechito, señores. Amigos, pues ya llegaron los alimentos, miren, les digo que vamos llegando y luego a la comedera. En realidad ya veníamos a comer. Estamos comiendo algo que la vez pasada que venimos fue lo que me encantó. Estoy comiendo un taco zarandeado de camarón que sabe delicioso. La polaca, ¿qué estás comiendo, polaca? Yo pedí tostada de ceviche de pescado. Creo que los servimos con tostaditas, ¿verdad? Porque eso es como ceviche nada más. ¿Y para Zoe? Y para Zoe pedimos taquito de frijol, que a ella le gusta mucho frijol. Amigos, esto es lo que les digo, que este lugar alberga varios eventos. Aquí podemos ver el mega árbol de ahora la temporada navideña que se llama la Villa Navideña. Y bueno, pues ya vamos a entrar a esta velaria, vamos a ver qué hay en este Congreso Charro. Amigos, pues ya terminamos de comer. Bueno, una probadita nada más para ir degustando en diferentes lugares. Vamos entrando a lo que son estas magnas instalaciones, estas nuevas instalaciones de la arena, creo que se llama Arena Aguascalientes. Tiene lugares para 8,000 personas, o sea, se van a hacer aquí unos megaconciertos, me imagino. Es un multiforo que, bueno, se hizo para el Congreso Charro, pero me imagino que va a albergar muchos eventos más y la verdad que está precioso, ¿eh? Y bueno, amigo, aquí vemos a un charro. ¿Estás compitiendo? Sí. ¿Sí? ¿Me puedes contar un poquito sobre el traje? ¿Qué es lo que traes? Porque no sabemos, los que no sabemos qué es lo que traes. Es moño, camisola, chaparreras. Camisola es la camisa, camisa, ¿verdad? Y este normal moño. ¿El sombrero tiene algún nombre especial? No. No, sombrero. ¿Este es el que normalmente usan para charro o es más grande? No, te lo digo porque a veces lo confundimos lo mariachi con lo charro. Es igual, nomás es otro estilo. Las chaparreras Chaparreras. ¿Las chaparreras cuál es la función? te protegen de un golpe. Te protegen de un golpe. Y ahorita lo que siempre escuchamos en las películas son las espuelas. ¿Para qué sirven las espuelas? Para picar al caballo. Para que vaya avanzando. Y vean, aquí afuera de este Poliforum vemos algo que simula un sombrero, no sé qué sea exactamente. Yo diría que son los baños. No, no son los baños, amigos. Es que adentro hay muchas palabras, muchas frases que sobre la charrería. Charro que tortugo es siempre ha de culpar al juez. La suerte de las reinas, charras las mangas a pie. Amigos, si no van a entrar al Poliforum, bueno, ya desde aquí es un desfile porque podemos ver todas las personas vestidas pues como se debe de vestir en la charrería. También vemos a las escaramuzas. Bueno, para las personas que no saben qué es la escaramuza, es la mujer que hace esta charrería, que hace todo lo que hace un hombre en la charrería. Le llaman escaramuzas. Yo le veo un grado de dificultad porque ellas tienen que montar de lado, con vestido y bueno, hacer un buen de suertes. Caballo. Caballo, tacatán, tacatán, tacatán. Amigos, y ahora entramos a las caballerizas. Para los que son de Aguascalientes saben que aquí las caballerizas en temporada de Día de Muertos se convierte en altar de muertos. Ahora sí se están usando las caballerizas. Vean este precioso caballo que está entrando por acá. Vean qué preciosura. La que nos trajo al Congreso Charro es Zoe, sí, porque le gustan los caballos. Se nota, ¿verdad? Entonces dijimos, pues vamos a llevarla a que conozca los caballos reales. Vean, por aquí está entrando un pony, miren. Mira qué bonito. Adiós. Adiós.
Mira el caballo. Mira caballo. Miren amigos, y aquí atrás del Poliforum vemos los caballos participantes. Vemos aquí, se nos hizo curioso estos caballos que están muy bien cuidados. Nos dicen que lo grande que ven, esto azul, que les protege todo el cuerpo, es para el frío. Tiene, en el cuello tiene otra cosa azul un poco más gruesa que es para que los insectos no los molesten. Y en los ojos traen como unos tipos lentes porque las moscas también los molestan. Entonces están muy bien cuidaditos estos caballos. Yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Amigos, ya tenemos nuestros accesos. Compramos la entrada más económica para poder conocer. Cuestan 115 pesos. Solo que hay que traer cambio. Se me hace raro que ellos que están en cajas no tengan cambio. Te piden que le busques para que tengan cambio. Y por lo que acabo de escuchar en las cajas, si van a venir a los conciertos de aquí, van a pagar doble. O sea, van a pagar el boleto de acceso al Poliforum, más el evento, más el boleto del cantante que vas a venir a ver. Eso como que no se me hizo tan chido. Pero bueno, chéquenle, eso es lo que escuché ahorita en las cajas. Hay que pagar el acceso para el Poliforum y el acceso para venir a ver al cantante que quieres ver. Amigos, pues ya llegamos a nuestro lugar, pedimos los accesos más económicos para conocer este nuevo foro que se llama Poliforum Arena Aguascalientes. Como ya lo había dicho, tiene capacidad para 8,000 personas. Primera vez la polaca viendo una charreada, ¿qué te parece? Sí, no, estoy maravillada de verdad con todo alrededor de este deporte. Con razón dicen que es uno de deportes más caros en México, ¿verdad? Con tantos detalles que hay que cuidar, ropa Además, y todo. es un deporte que es llamado Patrimonio de la Humanidad. Nuevamente con esos tiros hasta Yaxchilán, a 360 grados. Ahí nos vamos ahora a los décimos precisos en este concepto de cruce. Ellos nos van a presentar es Miramar. Vamos corriendo en dos grupos. Ya con coordinado, buena posición. Ellas pertenecientes a la Asociación de Charros y con un bien sentido mismo nombre de la Academia de la Candelaria. Miramar está en décimo. La gente que viene de fuera, la gente que está arribando a estas instalaciones, gracias y bienvenidos. Bienvenidos a la tierra de la gente buena. Pero fuerte y caluroso aplauso, señoras y señores. La bendita charra que siempre le da buen sabor de boca a la fiesta nacional. Escudo de armas, en un concepto de cruce. Cada nombre que le ponen en esta ocasión a sus ejercicios son lugares emblemáticos de la bella perla tapatía. Dijeron mi tocayo Martín Urrieta, mujeres divinas. ¡Qué divinas son las mujeres! 16 corazones latiendo al mismo tiempo. Amigos, pues ahora le toca turno a los hombres, a los charros. Hace rato vimos a las escaramuzas. Brazo adelante, brazo arriba, espectacular. El toro buscando y tratando de deshacerse de su rival, pero trae mucho jinete. Trae mucho jinete, sí señor. Vaya manera de sacar el compromiso de parte de Octavio Torres Notochuela. Gran amigo de la dinastía Torres. Sí señor. Y nos vamos ahora con la oportunidad, no más o menos, para el maestro de maestros, el gran maestrazo Juan Francisco Rivera Rodríguez, mejor conocido por toda la familia charra como el famosísimo Pillín, el Pillín Rivera. Amigos, esta es la vista que se ve desde el tercer piso. Los que compramos el boleto de 115, así vamos a poder ver esta vista. Se ve muy linda la isla San Marcos.
Amigo, lo que me voy enterando es que no solo vienen charros aquí de alrededor de Aguascalientes, no. Es un congreso que viene gente de Canadá, viene gente de Estados Unidos, viene gente de Guatemala. Está grandísimo, Aguascalientes se vistió con mucha gente que le gusta la charrería. Qué bien por estos eventos, porque de verdad cuando uno está en estos eventos, aunque no sepa mucho de esto, luego sientes aquí a México, ¿no? Así como la canción, así se siente México. La charrería nos hace amar a México aún poco más. Si ya con el Día de Muertos ya sentimos que amamos México, cuando estamos en un evento charro, aunque no seamos de esta afición, nos enamoramos de México, y creo que los extranjeros mucho más. Vean a la polaca súper encantada ahí. Sí, de verdad que me sorprendió como la grandeza del evento. Yo pensaba que va a ser, pues, no sé, unos ejercicios, unas cosas así. No, pero todo lo que tenemos alrededor de eso, todos los detalles, ¿no? De ropa, de vestimenta. El foro, ¿qué tal nuevo? Sí. Está buenísimo, ¿no? Sí, de verdad que muy bonito. No, estoy de verdad maravillada con este evento. No lo esperaba así. Bueno, pues ya aquí vemos a una escaramuza para tirar el miedo, ¿verdad? ¿Ya participaste? ¿Ya participaste? ¿Ya? ¿Cómo te fue? Bien, nosotros nos sentimos bien, esperar calificación. ¿De dónde vienen? De Jalisco. De Jalisco. Creo que sí las vimos hace rato. Sí, ahorita. Oye, algo que se me hace a mí dificultuoso es que ustedes tienen que montar de lado. Así es. ¿Hay algún aditamento para montar de lado o solo es la que postura? Es la albarda. Ok. Tiene en la parte de arriba unos cuernos que agarra una pierna y la otra pierna tiene un cuerno así y es donde nos sostenemos. ¿Cuánto tiempo estás ya dentro de la charrería? Yo tengo 11 años en la charrería. ¿Y no te dio miedo hacia el principio? No. No, porque creo que todo depende del entrenador que te da confianza. Oye, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Miren, amigos, aquí nos encontramos unas chicas que venimos hablando de la vestimenta que es súper elegante en la charrería, ¿verdad? Sí, así es. Y vienen aquí un equipo que viene ¿de dónde, perdón? De Tijuana, De Tijuana. ¿Ya participaron o van a participar? Vamos a participar ahorita en la charrería que sigue. Oye, ¿qué es lo como más difícil de hacer en la charrería, como mujer? Pues yo creo que el tiempo que se tiene que dedicar al deporte, yo creo que es. ¿Cuántos años llevas tú, por ejemplo? Yo tengo 25 años montando, ellas son mis hijas, mi hermana que también monta conmigo, mi prima, entonces yo creo que es el tiempo. ¿Y tu familia también se dedica ya a eso? Sí, es familia charra de toda Qué bonito. la vida. Más o menos, ¿cuánto podría costar un traje como el suyo? Pues, como este que traen. Pues sí es costoso, pero trabajamos mucho para llegar a tenerlo todo el año y pues no sé, entre 10,000, 15,000 pesos. Más o menos es lo que... aparte es el sombrero, pues la albarda, el caballo y olvídate. Es un deporte de verdad elegante, sí, ¿verdad? Muy elegante. Pero hay que trabajar mucho y se puede lograr, claro. Que sí, ¿Y qué les parece el evento en general? Precioso, divino. ¿Sí? Es un sueño estar aquí, sí. Pues muchas felicidades, mucho éxito y que se lleven un buen recuerdo a Aguascalientes. Gracias. Amigos, espero que les haya gustado este video. Fue el Congreso Charro aquí en el Merito Aguascalientes y pues una verdadera fiesta, algo que de verdad nos hace sentir muy mexicanos. Hasta los extranjeros se sienten mexicanos con este tipo de fiesta. Así es. No, yo me sorprendió de verdad la grandeza de todo el evento, es toda la feria, ¿no? Sí, muchas felicidades a Aguascalientes y a todos los participantes que vinieron. Muchas gracias por venir a Aguascalientes. Y como siempre les decimos, suscríbanse, comenten y compartan y nos vemos en otro video de Congreso. En otro video.